Facundo parte 2. En esta clase vamos a trabajar el espacio, o mejor dicho, los espacios nacionales del Facundo, el movimiento en el espacio y los puntos de vista móviles. Voy a retomar un texto que mencioné, un texto que Sarmiento escribe en 1881 a propósito de la edición de la traducción al italiano que se está haciendo en un periódico italiano en Argentina. Y es uno de los textos más bellos que escribió Sarmiento, es muy breve, después se los vamos a subir para que puedan acceder a él, donde Sarmiento cuenta un poco la historia de las lecturas fascinadas de su propio libro. Y en un momento menciona la lectura particular de Pedro de Angelis y dice así: el sesudo pero artístico italiano Pedro de Angelis, mostrándolo al oído hispano, con la cautelosa precaución del peligro de los seyanos en la corte de Tiberio, le decía, remeciendo el oscuro libro en sus manos y vuelto los ojos hacia la puerta por si acaso: esto se mueve, es la pampa, el pasto hace ondas agitado por el aire, se siente el olor de las hierbas amargas. Vamos a poner a operar esto que dice Sarmiento de Pedro de Ángeles. Recuerden, es el letrado orgánico, uno podría decir un poco anacrónicamente, del rosismo, mostrándole a los Guido Hispano, que la familia Guido Hispano era cercana a Rosas porque Guido Hispano era el representante de Rosas frente a la corte brasileña, y teniendo cierta precaución, digamos, cuando estos dos rosistas se lo mostraban, el libro, agitándolo en la mano, el oscuro libro, el extraño libro, también va a decir Sarmiento, y mirando por las dudas alguien pudiera sorprenderlos en esa falta de lealtad ideológica, uno podría decir, lo que más me importa es esto se mueve, es la pampa, el libro es la pampa se mueve, el libro se mueve. Y junto con el movimiento viene una especie de sinestesia, ¿no? Donde todos los olores, sabores y sonidos convergen. El pasto hace ondas agitado por el aire, se siente el olor de las hierbas amargas. Para empezar con el espacio, voy a empezar con una idea muy simple, que es la idea de la pampa como línea, que sería como la idea básica o de default que tenemos quizás en nuestra construcción de representación gráfica de esa idea. Una idea así como fácil, simple, ¿no? En apariencia, y en apariencia, en un sentido, en esa simpleza radica su mayor grado de abstracción. Y junto con su mayor grado de abstracción, su mayor grado de complejidad, podríamos decir. Pero, ¿es acaso la pampa la que uno podría ver representada en esta línea? ¿O es el horizonte que, al ser representado en esta línea, nos permite la emergencia del concepto de pampa? Tal vez sean conceptos complementarios, tal vez sean interdependientes, la pampa y el horizonte, en definiciones por la positiva o por la negativa, pero de nuevo como instancias interdependientes. Tal vez, en un sentido, es como la realización de la forma del laberinto que trabaja Borges en Los dos reyes y los dos laberintos, donde pujan el rey de Arabia con el rey de Babilonia, y el rey de Babilonia, no sé si recuerdan, después lo pueden leer, le ofrece al rey de Arabia un laberinto muy complejo, con muchas puertas, con muchas escaleras, que no dan a ningún lado, pero digamos, absolutamente sobrecargado de ornamentación y soporte arquitectónico, ¿no? Pero en venganza, tranquila, aplazándola, el rey de Babilonia le promete otro tipo de laberinto, al que convoca finalmente el rey de Arabia, el rey de Babilonia, convoca
a su propio espacio, donde lo que le ofrece es un laberinto donde no hay escaleras que subir, ni puertas que forzar, ni fatigosas galerías que recorrer, ni muros que te veden el paso. Hasta que aparezca La muerte y la brújula de Borges, este quizás sea el laberinto más abstracto que tiene, ¿no? Y que podemos asimilar al de La Pampa. ¿Cómo es posible enredarse en un laberinto sin obstáculos? ¿Cómo es posible estar encerrado en la inmensidad de La Pampa? Retrocedo respecto del origen de esta representación, no que sea el inventor de esta representación, pero sí a mí me produjo una iluminación, una anécdota de Roberto Fontana Rosa en un reportaje que le hizo hace muchísimos años Roberto Braselli, donde le preguntaba por qué había ideado el personaje de Inodoro Pereira, un gaucho que está en el medio de la pampa y en conflicto permanente con los indios también. Y entonces Fontana Rosa le dice que es porque es muy fácil de dibujar ese entorno, ¿no? Por otro lado le dice que, porque también le dice, bueno, ¿y por qué no le hiciste caballo? Y dice, bueno, por pereza del dibujante, pero a la vez le dice que la pampa es muy fácil de dibujar. Braselli le contesta que, bueno, es muy fácil para él porque es un dibujante, pero no para cualquiera. Entonces Fontana Rosa le propone, le dice, no, no, le insiste que en efecto es muy fácil de dibujar, y para demostrárselo le dice, toma un papel, toma una lapicera, traza una línea de izquierda a derecha. Ya está, le dice Fontana Rosa, eso es la pampa. También ahí hay un altísimo grado de abstracción. Pero volviendo a los, digamos, en esa simplicidad de esa línea recta, inmensa e infinita, podríamos decir, puede anidar la idea de un laberinto que entrampe. Y volviendo a Borges, quiero hacer referencia a algo de un artículo de Iván de Almeida sobre los laberintos de Borges, donde Iván de Almeida plantea algo muy elemental, pero que no por obvio no debe ser dicho, y que cuando es dicho genera ideas más complejas, que es lo que él va elaborando, porque dice, el laberinto deja de ser una encrucijada cuando se lo representa visto desde arriba, que es en general el tipo de representaciones gráficas de los laberintos que tenemos, y eran en general aquellas que le gustaban a Borges, que era un coleccionista de representaciones gráficas de los laberintos. Pero entonces trae a colación la idea de un matemático, Pierre Rosenstiel, que dice lo que usualmente llamamos laberinto en realidad no es un laberinto, no es el maze, no es la encrucijada, no es el conflicto, sino la representación del hilo de Ariadna, o sea, la representación de la solución. De manera más simple uno podría decir, compararla con la cajita de Kellogg's y los laberintos que trae para un juego de niños, donde es muy fácil, siguiendo con el dedo, podemos ver enseguida dónde está la salida. ¿Cuál es el problema del laberinto? El problema del laberinto es que no es ni una cuestión óptica, ni una cuestión teórica, desde el punto de vista de quien está encerrado en ese laberinto, sino una cuestión sí de lógica y sí de teoría, pero que tiene un complemento inevitable, que es lo haptic, lo táctil, ¿no? Experiencia, prueba y error. Pruebo por acá, no puedo salir, me doy contra otra pared, no puedo salir. Entonces ahí Iván de Almeida dice, nada más contrario, en efecto, a la noción íntima del laberinto, que la visión de conjunto que aporta el mapa, porque la percepción espacial que tiene la víctima de un laberinto está lejos de ser un diagrama. Su respuesta en cada momento debe ser estratégica para lograr por astucia lo que no posee por representación. No lo ve desde arriba, lo ve a nivel, ¿no? La única iconización pertinente del laberinto de Creta sería entonces la que tiene Teseo, un corredor interminable. Remate Iván de Almeida. Entonces habría acá, en el conflicto, en el planteo del laberinto como problema, una deriva entre lo óptico, aquello que se puede dar en un golpe de ojo, que se relaciona con lo teórico, y lo fáctico o lo palpable, ¿no? Lo haptic, lo que se puede tocar con el sentido sentir con el sentido del tacto. Cualquiera podría salir de un laberinto muy fácilmente
si lo viera de arriba y si no fuera porque en rigor está adentro del laberinto. Y quizás la estrategia pueda ser como un poco la idea de convergencia, ¿no? La estrategia permite articular dos dimensiones, digamos, la dimensión de la máxima abstracción que tiene la idea del laberinto y la de máxima palpabilidad, ¿no? Hay un conocimiento del terreno y una planificación, hay una cientificidad y hay un pragmatismo que muy bien se da en situaciones de estrategias militares, que también es algo que se va a plantear en el Facundo y que vamos a desarrollar en alguna clase próxima. Entonces quiero plantear el tema de los espacios nacionales en el Facundo a partir de esta aparente contradicción, pero que en realidad es una complementariedad entre lo óptico y lo táctil, entre el laberinto y el mapa, entre lo teórico y lo fáctico. Y entonces vamos a analizar el diseño de los espacios nacionales en el Facundo. ¿Y por qué digo espacios nacionales en el Facundo? ¿Por qué lo digo en plural? Porque me parece importante recuperar la multiplicidad, porque en rigor, cuando pensamos en el espacio nacional en singular, en el Facundo, inevitablemente, en principio, principalmente, pensamos en La Pampa. La Pampa es como que es la configuración predominante, la que se instala, la más pregnante, eh, eh, la más proliferante, la más efectiva. Y entonces es el que concita toda la fuerza del sentido del texto. Bueno, por un lado, porque es el primer espacio que se despliega en el texto, porque es el espacio clave de interpretación, donde se da el problema de la enfermedad que padecería la Argentina, y es el diagnóstico que Sarmiento da cuando dice el mal que aqueja a la República Argentina es la extensión. Esa extensión se da en la infinita vastedad de la Pampa. Pero no voy a empezar con la Pampa, voy a terminar con la Pampa, para ver cómo, digamos, en relación con los otros espacios, puede entonces, inicial, pero finalmente en un sentido conceptual, Sarmiento elevar ese espacio local a máxima universal, porque eleva la Pampa a máxima nacional. Y habría como un epítome del funcionamiento de la política nacional depositado justamente en La Pampa, porque allí se despliega de modo natural, uno podría decir, la barbarie. Esto lo vamos a retomar. Pero esto también tiene que ver con que es necesario explicar primero el espacio en el que se van a mover los personajes, en este caso el personaje hermenéutico, que es el del grande hombre, el de Facundo, y para Sarmiento hay que explicar primero el terreno en el que se mueve y que le dio origen para poder entender mejor ese tipo humano y ese hombre representativo. Hay que entender el espacio que lo produjo. Esto es lo que habitualmente se llama en casi todos los textos que van a leer el determinismo del medio. Pero yo quiero desarticular la mecanicidad del término, ¿no? De encajar una cosa sobre otra, desautomatizarla para ver cómo opera, y ver cómo opera en relación con el grande hombre, porque hay que entender primero el espacio como condición necesaria para entender el valor de ese hombre, el valor en el sentido del significado de ese hombre. Yo les había anticipado en la parte 1 del tratamiento del Facundo que no era la primera vez que Sarmiento hacía esto. En 1843, en un texto que no es de su propia producción, sino de Sarmiento como editor, y para Sarmiento la edición es una forma de la autoría de todas maneras, pero que es para difusión de la formación cívica y de la conciencia de los niños. Sarmiento difunde una vida de nuestro Señor Jesucristo, pero le antepone, sí, de su propia cosecha, un texto que según las ediciones se titula La Palestina o la Tierra Santa, o Relación sucinta de la Palestina. ¿Por qué? Porque hace
con Jesucristo lo mismo que va a hacer 2 años después con Facundo. Necesita explicar el espacio que dio origen a ese hombre para poder entender mejor su acción, ¿no? De algún modo acá está ensayando algo que va a mejorar en lo otro, o cuando le toque escribir el Facundo va a potenciar eso que ya venía pensando desde tiempo antes. Hay una relación interdependiente entre el espacio y el hombre. Eso es lo que hace que solo en el capítulo 5 nosotros tengamos, no que no haya aparecido y haya sido mencionado antes Facundo, pero la vida de Juan Facundo Quiroga como vida propiamente dicho, en un sentido de una biografía, que es lo que esperamos que el libro sea, y sin embargo parecería que en los 4 primeros capítulos no es eso. Sin embargo, en la concepción biográfica de Sarmiento, ahora podemos decir que la biografía sí había empezado en el capítulo 1, aunque el relato de la historia de la vida propiamente dicha empezaría en el 5 y terminaría en el 13, que es la muerte de Quiroga. Antes entonces, del 1 al 4, los caracteres del suelo, la tipología del habitante de la pampa, las condiciones físicas que determinan ese tipo de conformación social y ese tipo de organización o de desorganización social, que es lo que Sarmiento condena. Les leo de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Dice, antes de leer la vida de Jesucristo es necesario conocer el país donde nació y murió para redención del género humano. Este país está situado en Asia, a orillas del mar Mediterráneo, y es una estrecha extensión de tierra cubierta de montañas estériles y áridas, divididas por valles pedregosos en unas partes y muy fértiles y productivas en otras. El clima es abrasador en el verano y en el invierno se hace sentir. La ciudad está habitada hoy día por familias judías, dice en otra parte, armenias, árabes y turcas, cuyo número total de individuos no alcanza a 20.000. Las calles son estrechas y solitarias, las casas miserables y ruinosas, y en todas ellas se descubre la miseria, la ignorancia y la barbarie de sus habitantes. Acá ya hay un anticipo de lo que él va a diseminar en el texto en relación con su concepción orientalista y su configuración de la barbarie como orientalismo, o el uso que hace del orientalismo como forma de representación de la barbarie que va a condenar. Voy a configurar otros espacios primero. La travesía, La Rioja, el Oriente y Tucumán, antes de pasar a La Pampa. Y vamos a empezar con la travesía. Para empezar con la travesía, voy a volver a la voz de Guillermo Saavedra. Esperen que esto lo tengo acá. Y voy vamos a escuchar el comienzo del capítulo 5 del Facundo, pero sin el texto. O sea, ustedes pueden tener su texto en la mano y mirarlo y leerlo y seguirlo, pero yo no se los voy a poner en el chat para practicar también la escucha casi pura de un texto. O sea, que pueden hacer la práctica de no ir siguiendo con los ojos en este caso. Pero sí, quizás después lo retomemos mirando el texto. Media entre las ciudades de San Luis y San Juan, un dilatado desierto que, por su falta completa de agua, recibe el nombre de travesía. El aspecto de aquellas soledades es, por lo general, triste y desamparado. Y el viajero que viene del oriente no pasa la última represa o aljibe de campo sin proveer sus chifles de suficiente cantidad de agua. En esta travesía tuvo lugar una vez la extraña escena que sigue. Las cuchilladas, tan frecuentes entre nuestros gauchos, habían forzado a uno de ellos a abandonar precipitadamente la ciudad de San Luis y ganar la travesía a pie, con la montura al hombro, a fin de escapar de las persecuciones de la justicia. Debían alcanzar los 2 compañeros, tan luego como pudieran robar caballos para los 3. No eran por entonces solo el hambre o la sed los peligros que le aguardaban en el desierto aquel,
que un tigre cebado andaba hacía un año siguiendo los rastros de los viajeros, y pasaban ya de 8 los que habían sido víctimas de su predilección por la carne humana. Suele ocurrir a veces en aquellos países en que la fiera y el hombre se disputan el dominio de la naturaleza, que éste cae bajo la garra sangrienta de aquella. Entonces el tigre empieza a gustar de preferencia su carne y se llama cebado cuando se ha dado a este nuevo género de caza, la caza de hombres. El juez de la campaña inmediata al teatro de sus devastaciones convoca a los varones hábiles para la correría y bajo su autoridad y dirección se hace la persecución del tigre cebado, que rara vez escapa a la sentencia que lo pone fuera de la ley. Cuando nuestro prófugo había caminado cosa de 6 leguas, creyó oír bramar el tigre a lo lejos, y sus fibras se estremecieron. Es el bramido del tigre un gruñido como el del cerdo, pero agrio, prolongado, estridente, y que, sin que haya motivo de temor, causa un sacudimiento involuntario en los nervios, como si la carne se agitara, ella sola, al anuncio de la muerte. Algunos minutos después, el bramido se oyó más distinto y más cercano. El tigre venía ya sobre el rastro, y solo a una larga distancia se divisaba un pequeño algarrobo. Era preciso apretar el paso, correr, en fin, porque los bramidos se sucedían con más frecuencia y el último era más distinto, más vibrante que el que le precedía. Al fin, arrojando la montura a un lado del camino, dirigióse el gaucho al árbol que había divisado, y no obstante la debilidad de su tronco, felizmente bastante elevado, pudo trepar a su copa y mantenerse en una continua oscilación, medio oculto entre el ramaje. Desde allí pudo observar la escena que tenía lugar en el camino. El tigre marchaba a paso precipitado, oliendo el suelo y bramando con más frecuencia a medida que sentía la proximidad de su presa. Pasa adelante del punto en que ésta se había separado del camino y pierde el rastro. El tigre se enfurece, remolinea, hasta que divisa la montura que desgarra de un manotón, esparciendo en el aire sus prendas. Más irritado aún con este chasco, vuelve a buscar el rastro, encuentra al fin la dirección en que va, y levantando la vista, divisa a su presa haciendo con el peso balancearse el algarrobillo, cual la frágil caña cuando las aves se posan en sus puntas. Desde entonces ya no bramó el tigre, acercábase a saltos, y en un abrir y cerrar de ojos, sus enormes manos estaban apoyándose a 2 varas del suelo, sobre el delgado tronco, al que comunicaban un temblor convulsivo que iba a obrar sobre los nervios del mal seguro gaucho. Intentó la fiera dar un salto, impotente. Dio vuelta en torno del árbol midiendo su altura con ojos enrojecidos por la sed de sangre, y al fin, bramando de cólera, se acostó en el suelo, batiendo sin cesar la cola, los ojos fijos en su presa, la boca entreabierta y reseca. Esta escena horrible duraba ya 2 horas mortales. La postura violenta del gaucho y la fascinación aterrante que ejercía sobre él la mirada sanguinaria, inmóvil, del tigre, del que por una fuerza invencible de atracción no podía apartar los ojos, habían empezado a debilitar sus fuerzas, y ya veía próximo el momento en que su cuerpo extenuado iba a caer en su ancha boca, cuando el rumor lejano de galope de caballos le dio esperanza de salvación. En efecto, sus amigos habían visto el rastro del tigre y corrían sin esperanza de salvarlo. El desparramo de la montura les reveló el lugar de la escena, y volar a él, desenrollar sus lazos
Echarlos sobre el tigre, empacado y ciego de furor, fue la obra de un segundo. La fiera, estirada a dos lazos, no pudo escapar a las puñaladas repetidas con que, en venganza de su prolongada agonía, le traspasó el que iba a ser su víctima. Entonces supe lo que era tener miedo, decía el general don Juan Facundo Quiroga, contando a un grupo de oficiales este suceso. Bueno, este es uno de los relatos enmarcados más famosos también, digamos, más destacables de la literatura argentina, eh, donde Sarmiento va montando el relato y lo cuenta como si fuera de primera mano para que después se nos revele que en realidad estábamos asistiendo a un relato que el propio protagonista contaba frente a un determinado auditorio, ¿no? Quiero levantar determinadas cuestiones, porque voy a trabajar como más sintéticamente en relación con los diferentes espacios. Por supuesto que acá es donde se configura Facundo Quiroga como héroe. No como héroe, de nuevo, en un sentido positivo, sino como un héroe en el sentido literario, ¿no? De aquel que lleva la mayor carga protagónica de la acción, y donde se configura como el tigre de los llanos, por una especie de fenómeno metonímico, donde el animal que lo perseguía y del que podía ser víctima, le termina donando el nombre como un atributo. Se menciona la idea del dilatado desierto, la idea de que media entre San Luis y San Juan, pensemos que estamos en un espacio de travesía, ¿no? De aquello que debe atravesarse, pero que es un espacio que no es, en un sentido uno podría pensar, una travesía es un espacio que no es ni lo que se dejó antes, ni aquello a lo que se va a acceder después, sino un espacio intermedio que, como espacio in between, un espacio que media entre una cosa y otra, y que podía no ser nada más que una transición entre una cosa y otra, se convierte en el espacio central, la travesía per se como un espacio con entidad y singularidad. Estamos, y eso quiero incorporarlo como concepto, frente a una coreografía, o sea, es la escritura, la grafía de una región, corografía, ese es el sentido etimológico del término. Y un espacio que está marcado por las soledades, ¿no? El uso del término soledad, y ahora uno podría pensar en las implicancias respecto de aislamiento, cuarentena, distancia social, pero digo, vuelvo a la idea de soledad, y en la tradición ibérica la soledad es un lugar desierto o tierra no habitada. Esa es la soledad, en un sentido táctil, quizás, en relación con el espacio concreto. Y en la tradición luso-brasileña, pero primero también como deriva y posible contaminación en la península ibérica, entre el español y las soledades, y el portugués y la soledad, la soidade, la soedade, la soidade, la saudade, como el espacio también donde se siente la falta del ser querido, de la patria querida, que son formas de la melancolía, ¿no? que dan formas de la melancolía. En este relato también del Facundo se ve el modo en que la narración adopta la visión del viajero, ¿no? El viajero que viene del oriente no la cruza sin haber cargado antes sus chifles. Y si bien tiene como una presunta connotación orientalista, en rigor acá Oriente es el este, ¿no? Un punto cardinal específico. Y lo que se da también en la escena donde este gaucho, para huir del tigre cebado, se sube al pequeño algarrobillo endeble,
es un duelo de miradas y de puntos de vista, que es algo que también vamos a poner a operar en esta clase, que se despliega casi como un campo y contracampo, ¿no? Donde la narración va mostrando lo que el tigre ve, pero va mostrando también lo que la víctima deseada del tigre también observa, ¿no? Y el duelo de miradas que se instaura entre ellos. Y de nuevo estamos frente a una configuración kinestésica del espacio, y donde uno la idea de sinestesia con la idea de, kinético, de movimiento, porque hay también algo en ese sonido del tigre cebado que lo va siguiendo y que se acerca y se va haciendo, sonoramente es muy fuerte la escena, y es un sonido agrio como el del cerdo, ¿no? O sea, un sonido agrio, dice Sarmiento. Y de nuevo digo lo kinético y no lo cinematográfico para no cometer un anacronismo, o sea, lo kinético como movimiento, como marca, como movimiento en el espacio, en un espacio extremadamente desértico, extremadamente seco, de transición, y donde impera la ley del más fuerte de este tigre que ha probado carne humana, ¿no? Y de nuevo el movimiento que incluye sonido. Esto confirmaría de algún modo también que para Sarmiento no hay biografía sin coreografía, o sea, no hay biografía, no hay escritura de la vida de un hombre sin coreografía, sin escritura de la región que lo produce o que habita. Vamos a pasar a otro de los ámbitos, que es el ámbito de La Rioja, que es la tierra natal del grande hombre frente al que estamos plantados, porque en ese capítulo Sarmiento, que es el capítulo 6, trabaja la emergencia social, la emergencia social, la emergencia colectiva, que da como producto la singularidad de Facundo. Y la articula, como ya ha venido haciendo en el texto, y ya a esta altura nos llama la atención, pero acá tiene una particular manifestación con la forma del orientalismo. ¿Por qué? Porque analiza La Rioja pensada en relación con Palestina, en analogía con Palestina. No es nuevo esto, yo mencioné lo de la vida de nuestro Señor Jesucristo, donde Palestina aparece para poder explicar ese hombre que es un efecto de esa tierra. O sea, digo, a pesar de la urgencia, a pesar de la aceleración que Sarmiento tiene por concretar libros, incluso antes de terminar de armar un plan, y un plan de obra, no improvisa, rumia, va, eh, va elucubrando, va probando, hasta que desencadena o precipita en la articulación más perfecta, ¿no? Y en este caso, uno de los epígrafes, yo me voy a meter solo con esto un poquito, el resto y el sistema lo va a desplegar Inés de Mendoza, es un epígrafe que viene de un texto de Michael Russell, Palestine or the Holy Land, y se lo voy a leer en su traducción al castellano, es una traducción que hizo Cristina Piña, dice: las laderas de las montañas se ensanchan y asumen un aspecto más grandioso y más árido a la vez. Poco a poco la escasa vegetación languidece y muere, el musgo desaparece y se impone un matiz rojo ardiente. Lo que aparece primero como caracterización del capítulo que será sobre La Rioja es una caracterización de Palestina. Aridez, calor abrasador, la coloración. En realidad, lo que Sarmiento está poniendo en operación acá es la idea de que a determinada similitud de características del espacio, determinada similitud de características de los pueblos que lo habitan. Esto sería lo del determinismo del medio, pero que le permite funcionar a él viendo cómo
la serie de analogías posibles. Es lo contrario, casi el reverso absoluto de la idea de Borges, cuando en la poesía gauchesca dice, la vida pastoril ha sido típica de muchas regiones del mundo, por ejemplo de América, ¿no? Por ejemplo, dice, desde Montana y Oregón hasta Chile, pero esos territorios hasta ahora se han abstenido enérgicamente de redactar el gaucho Martín Fierro. No bastan, pues, el duro pastor y el desierto, ¿no? Sarmiento está en lo contrario, bastarían el duro pastor y el desierto para generar ese personaje. Recuerden también en el capítulo 2 cómo en relación con Cooper y Sarmiento como lector de Cooper, podía anticipar, y cuenta cómo podía anticipar las soluciones que daría el personaje a los conflictos y obstáculos que le presentaba el espacio, ¿no? Entonces decía, ahora el trampero va a tapar el arroyo, ahora van a hacer la pelota para cruzar el río. Para terminar diciendo de Cooper que las descripciones, usos y costumbres de los textos de Cooper parecen plagiadas de La Pampa. Hay como una inversión, ¿no? El que está comparando La Pampa con los espacios de Cooper, después termina invirtiendo en un gesto muy sarmientino, el mismo que va a decir, yo soy como Franklin, como Benjamin Franklin, y después va a terminar diciendo, Franklin es como yo, va a decir lo mismo en esa inversión de sentidos, ¿no? Lo que va para allá o lo que va para acá. Entonces la postulación del espacio en este capítulo del Facundo está condensada en el epígrafe. Pero lo que más me importa también es que vean, y esto lo voy a enunciar, pero ustedes lo van a ver después, es que vean cómo el capítulo mismo, y en sus primeras páginas, va a desarrollar casi como si explanara las mismas ideas que estaban anunciadas en el epígrafe. El epígrafe no solo ilumina, como en general es la función de un epígrafe, sino que también de algún modo da la sustancia del texto y el texto no sería en principio sino una reescritura desarrollada, ampliada de ese epígrafe, como un movimiento conceptual que va de Palestina a La Rioja, pero que va a terminar siendo que la explicación es que le dice, supuestamente un lector inicialmente chileno, uno piensa, porque la recepción es inmediatamente en el progreso de Chile, pero se sabe que el verdadero destinatario del texto es el coetáneo argentino, fundamentalmente, entonces se le explica a alguien, o chileno o argentino, americano en términos generales podríamos decir, se le explica lo que debería ser lo conocido como La Rioja por lo que debería ser lo desconocido que es Palestina. Sin embargo, ahí entramos con Piglia en Notas sobre Facundo, donde Piglia dice cómo Sarmiento invierte esto, y dice, si se compara lo conocido con lo desconocido, o sea, La Rioja con Palestina, es porque lo desconocido, o sea, La Rioja, disculpen, o sea, Palestina, Oriente, ya ha sido juzgado y definido por el pensamiento europeo. En este extrañamiento interesante que produce esta apropiación y esta traducción que Sarmiento hace y que después revierte en su sentido. De algún modo acá está operando esto como aquello que es basal en el funcionamiento del orientalismo y que está planteado magistralmente por Said, ¿no? Cuando Said habla de que los orientalistas, los pintores, los escritores, han asumido una actitud del orientalista cultivado, ¿no? Que incorporan la experiencia del que lo ha precedido y a la que se accede por medio de la lectura. Entonces, esto lo cito directamente de Orientalism de Said, de Edward Said, donde en rigor, más que un lugar, esto no lo estoy citando todavía, más que un lugar transitado y efectivamente tocado, palpado, el Oriente es una idea literaria. Recuperemos esto cuando veamos La Pampa, que en el Facundo, antes que un lugar efectivamente visitado, palpado, pisado, tocado, haptic, porque Sarmiento no ha pisado, palpado ni tocado La Pampa para el momento en que escribe el Facundo, es una idea que opera por representación a la que se accede por todo lo leído,
o por todo lo escuchado, o por toda la información recogida. Vuelvo a Said. Said dice, en el sistema de conocimiento sobre Oriente, Oriente es menos un lugar que un topos, un conjunto de referencias, un cúmulo de características que parece tener su origen en una cita o en un fragmento de texto o en una cita del trabajo de alguien sobre Oriente o en algún trozo de imaginación previa o en una amalgama de todo eso. Entonces, recuerdo, Oriente y La Pampa están sujetos como al mismo tipo de operación cultural que Sarmiento hace. Uno podría decir, Sarmiento no conoce La Pampa porque no la ha pisado, Sarmiento no conoce Oriente porque no lo ha pisado todavía. ¿Qué es conocer entonces? Si conocer solo fuera aquello que se ha experimentado táctilmente, no los conoce. Pero si conocer es aquello a lo que se accede en términos de representación y conceptualización, los conoce. Por eso la crítica más feroz que en carta privada le hace Juan María Gutiérrez a Alberdi, diciendo que lo que ha escrito elogiosamente, públicamente sobre el Facundo, respecto de la magistral forma en que describe y demás, dice, no lo creo, porque él no conoce ni sino el patio interno de la patria, ¿no? O sea, postulando la posibilidad de que el conocimiento es aquello que efectivamente se tiene frente a los ojos o frente a la posibilidad de experimentación efectiva. Solamente esto en relación también con el epígrafe, ligado a esto de lo leído y no necesariamente aquel lugar al que se ha viajado. Ahora hay orientalistas que han ido al lugar del que hablan, pero no toda la conceptualización y la representación del lugar sobre el que hablan es a partir de la experiencia táctil del viaje, sino también de las imágenes que tienen por todo lo leído de aquellos que los han precedido. Pero quiero rescatar la idea de que los epígrafes, y este es uno de los puntos de los contenidos que les ponemos, los epígrafes son como souvenirs en el sentido de, son sinécdoques que se traen como marca de los textos por los que se ha pasado. Remiten quizás más en algunas circunstancias a lo leído, a los textos leídos, que a los lugares transitados o visitados. Paso a Tucumán. Es otro de los espacios que Sarmiento configura en el Facundo, y lo quiero plantear muy sintéticamente como el espacio opuesto al de La Pampa, porque si La Pampa es el espacio hostil, Tucumán es el espacio feliz. Y estoy usando categorías de Gastón Bachelard, ¿no? Los espacios hostiles y los espacios felices. Y donde se configura la idea de trópico para la Argentina, que uno podría pensar básicamente ajena, y que también los románticos argentinos que se han opuesto a Rosas y que tuvieron diferentes desplazamientos por el espacio, han configurado de manera más acabada en relación con el Brasil, sobre todo los que han pasado o se han afincado en el Brasil. Pero en el interior de la Argentina, Tucumán se configura como el Edén de la naturaleza, el Edén de América, y de algún modo, siguiendo algunas ideas de Van den Aviel, cuando él caracteriza a Italia como the internal other of the continent, o sea, el otro interno del continente, y yo postulé en mi trabajo sobre los exiliados en Brasil, que fue mi tesis de doctorado, el Brasil como el otro interno del continente. Acá podríamos decir que Tucumán podría ser el otro interno de la República, y que configura Sarmiento, como también lo hizo Alberdi en la memoria descriptiva sobre Tucumán, a partir de la lectura de Un viajero inglés, de Joseph Andrews, que es algo bastante habitual, digamos, de configuración de los espacios a través de la mirada del extranjero. También sucede en Brasil, y hay un libro bellísimo de Flora Sequingi, O Brasil Não é Longe Daqui, que trabaja básicamente como el espacio nacional
que se construye como diseño de representación convalidada desde el poder, está conformado básicamente por la visión de los viajeros extranjeros. Esto mismo pasa en la Argentina, en el inteligente libro de Adolfo Prieto sobre la emergencia de la literatura argentina en relación con la literatura de los viajeros ingleses de la década de 1820. Que llama mucho la atención, y esto muy sintético, en el caso de Alberdi, que es tucumano, y que configura en la memoria descriptiva sobre Tucumán, que es un texto 10 años anterior al Facundo, que él vuelve a Tucumán, su tierra natal, pero la primera representación geográfico, estético, paisajística que hace de Tucumán no es de primera mano, por lo que él mismo sabe, observa y experimenta, incluso como tucumano, sino a través de Andrews, ¿no? La mediación del viajero inglés. Después iba a desplegar su pertenencia y su derecho de posesión, disputando de algún modo con su contemporáneo Echeverría, con el que se lleva muy bien, pero algo hay ahí que se le mueve, y que esto lo marca bien Adolfo Prieto, quien tiene más derecho a decirse romántico, ¿no? O a ser el primero en ser romántico. Echeverría, que había publicado en 1834 su primer libro, Los Consuelos, donde se hace como la apertura y la iniciación del movimiento romántico en un sentido sistemático en la Argentina, o él, que no tiene capacidad de versificador, pero tiene la posibilidad, por ser el producto de esta tierra tropical y melancólica, de configurarse como un absoluto romántico. Esto con respecto a Tucumán. Pero después el gran otro espacio del texto, que es Barranca Yaco, que es el espacio y el escenario donde el héroe va a morir. Es el espacio de la muerte. Y para eso quiero que, obviamente, vamos a recortar un fragmento, porque lo vamos a ver, digamos, primero en términos generales. Hay algo que La Pampa, digamos, Barranca Yaco está en Córdoba, ¿no? La Pampa tiene un nivel de extensión y de irradiación a la que Sarmiento hace referencia como la galera en la que Quiroga iba, y esto también estamos hablando de movimiento, ¿no? El transporte. Él dice en un momento, sigue cruzando la Pampa como una exhalación, ¿no? Entonces acá tenemos condensado la Pampa como la gran extensión nacional, la galera en la que se mueve el personaje, y es un personaje en movimiento, y como una exhalación y como un rayo, ¿no? O sea, uno de los sentidos de la palabra exhalación es no solo como respiración, digamos, sino también como centelleo, como rayo. La Pampa, en este texto, es el espacio que Quiroga debe atravesar para volver a Buenos Aires. Recuperemos un poco la situación. Él parte desde Buenos Aires, donde está viviendo en ese momento, por un encargo que le hace Rosas de ir a calmar y a resolver una diferencia entre los gobiernos de Salta, Tucumán y Santiago del Estero. Él va, cumple esa misión y debe volver a Buenos Aires, y todos le recomiendan que vuelva por Cuyo, pero Quiroga se empecina en volver por Córdoba. Así le fue. Bueno, hay algo también o sea, como Facundo se saca y Facundo se pone fuera de lugar y va a los lugares inadecuados, digamos, y también es quizás producto de algo que es cuando Facundo está en Buenos Aires y donde Sarmiento lo configura como un fuera de lugar, ¿no? O sea, no está en su lugar natural, y los de Buenos Aires le hacen sentir que él no pertenece a ese lugar. Vamos a oír también la lectura de un fragmento del capítulo 13, Barranca Yaco. No me quiero equivocar, es esta. Apenas ha andado media jornada, encuentra un arroyo fangoso que detiene la galera. El vecino maestre de posta acude solícito a pasarla. Se ponen nuevos caballos, se apuran todos los esfuerzos y la galera no avanza.
Quiroga se enfurece y hace uncir a las varas al mismo maestre de posta. La brutalidad y el terror vuelven a aparecer desde que se halla en el campo, en medio de aquella naturaleza y de aquella sociedad semibárbara. Vencido aquel primer obstáculo, la galera sigue cruzando la pampa como una exhalación. Camina todos los días hasta las 2 de la mañana y se pone en marcha de nuevo a las 4. Acompáñanle el doctor Ortiz, su secretario y un joven conocido, a quien a su salida encontró inhabilitado de ir adelante por la fractura de las ruedas de su vehículo. En cada posta a que llega hace preguntar inmediatamente: ¿a qué hora ha pasado un chasque de Buenos Aires? Hace 1 hora. Caballos sin pérdida de momento, grita Quiroga. Y la marcha continúa. Para hacer más penosa la situación, parecía que las cataratas del cielo se habían abierto. Durante 3 días, la lluvia no cesa un momento y el camino se ha convertido en un torrente. Al entrar en la jurisdicción de Santa Fe, la inquietud de Quiroga se aumenta y se torna en visible angustia cuando en la posta de Pavón sabe que no hay caballos y que el maestre de posta está ausente. El tiempo que pasa antes de procurarse nuevos tiros es una agonía mortal para Facundo, que grita a cada momento: «¡Caballos, caballos!». Sus compañeros de viaje nada comprenden de este extraño sobresalto, asombrados de ver a este hombre, el terror de los pueblos, asustadizo ahora y lleno de temores, al parecer quiméricos. Cuando la galera logra ponerse en marcha, murmura en voz baja, como si hablara consigo mismo: «Si salgo del territorio de Santa Fe, no hay cuidado por lo demás». En el paso del río Tercero acuden los gauchos de la vecindad a ver al famoso Quiroga y pasan la galera, punto menos que a hombros. Últimamente llega a la ciudad de Córdoba a las 9:30 de la noche y 1 hora después del arribo del chasque de Buenos Aires, a quien ha venido pisando desde su salida. Uno de los Reinafé acude a la posta donde Facundo está aún en la galera pidiendo caballos, que no hay en aquel momento. Salúdalo con respeto y efusión. Suplícale que pase la noche en la ciudad, donde el gobierno se prepara a hospedarlo dignamente. «Caballos necesito», es la breve respuesta que da Quiroga. «Caballos», replica a cada nueva manifestación de interés o solicitud de parte de Reinafé, que se retira al fin humillado, y Facundo parte para su destino a las 12 de la noche. La ciudad de Córdoba, entre tanto, estaba agitada por los más extraños rumores. Los amigos del joven que ha venido por casualidad en compañía de Quiroga y que se queda en Córdoba, su patria, van en tropel a visitarlo. Se admiran de verlo vivo y le hablan del peligro inminente de que se ha salvado. Quiroga debía ser asesinado en tal punto. Los asesinos son N y N. Las pistolas han sido compradas en tal almacén. Han sido vistos N y N para encargarse de la ejecución y se han negado. Quiroga los ha sorprendido con la asombrosa rapidez de su marcha, pues no bien llega el chasque que anuncia su próximo arribo, cuando se presenta él mismo y hace abortar todos los preparativos. Jamás se ha premeditado un atentado con más descaro. Toda Córdoba está instruida de los más mínimos detalles del crimen que el gobierno intenta, y la muerte de Quiroga es el asunto de todas las conversaciones. Bien. En este momento de nuevo, ¿no? O sea, la pampa se extiende y es el espacio que hay que atravesar, que el héroe debe atravesar y que atraviesa como una exhalación. Levanto otras cosas, otros elementos. La lluvia que inunda los caminos, ¿no? Para la configuración del espacio en el que se mueve el personaje. Literalmente se mueve el personaje. Los caminos, la galera, los caballos, que frenético pide en cada posta, ¿no? Caballos sin pérdida de momento, en otro momento. Caballos, caballos, en otro momento. Caballos necesito, caballos. Vamos a extender la cuestión de los caballos en una clase siguiente. Porque vamos a trabajar la idea de los caballos, la caballería, en relación con la dicotomía civilización-barbarie.
Pero en este caso, aparte, hay un sistema de postas que también es importante tener en cuenta, sobre todo si estamos pensando en la literatura en movimiento y en las diégesis que trabajan movimientos en el espacio, ¿no? Esos lugares de recambio de caballos, porque se traen unos caballos cansados y hay que seguir avanzando, donde eventualmente se reposa, se duerme, se come, y los viajeros renuevan el aire. Pero acá Quiroga está totalmente urgido y pide, incluso sin dar tiempo, digamos, a que tengan preparados la muda de los caballos. Claramente, para hacer un chiste elemental, no un chiste, una paráfrasis elemental, es una crónica de una muerte anunciada, ¿no? Todos saben que lo van a matar, todos le dicen que lo van a matar, todos le hacen llegar a sus más cercanos, como el doctor Santos Ortiz, del que ahora vamos a recuperar su participación, que lo van a matar, y el único que no quiere escuchar que lo van a matar y que no creo que puede enfrentarse a eso, porque no ha nacido el hombre que pueda matar a Quiroga, es el propio Quiroga. Pero el camino también ya le va mostrando los obstáculos, ¿no? Anegamiento por lluvia, la posta sin caballos y esta serie de comedidos que son como obstáculos que se le interponen al héroe. Si bien son ayudantes en esta narración, Quiroga los ve como un obstáculo. Todo aquel que dice no vaya por ahí porque lo van a matar, hay que resolverlo, igual que hay que resolver la falta de caballos para cambiar. Tenemos, digamos, para hacer una versión más 60, un Facundo on the road, ¿no? En un cruce de caminos, en una encrucijada. Les remito, en todo caso, también a la tira de Inodoro Pereira, en la que recupera el episodio de Barrancayaco. Ahora vamos a ver el momento de la muerte de Quiroga, también leído por Guillermo Saavedra. Esperen. El doctor Ortiz llama aparte al maestre de posta y lo interroga encarecidamente sobre lo que sabe acerca de los extraños avisos que han recibido, asegurándole no abusar de su confianza. ¿Qué pormenores va a oír? Santos Pérez ha estado allí con su partida de 30 hombres 1 hora antes de su arribo. Van todos armados de tercerola y sable. Están ya apostados en el lugar designado. Deben morir todos los que acompañan a Quiroga. Así lo ha dicho Santos Pérez al mismo maestre de posta. Esta confirmación de la noticia recibida de antemano no altera en nada la determinación de Quiroga, que después de tomar una taza de chocolate, según su costumbre, se duerme profundamente. El doctor Ortiz gana también la cama, no para dormir, sino para acordarse de su esposa, de sus hijos, a quienes no volverá a ver más. ¿Y todo por qué? Por no arrostrar el enojo de un temible amigo, por no incurrir en la tacha de desleal. A medianoche, la inquietud de la agonía le hace insoportable la cama. Levántase y va a buscar a su confidente. ¿Duerme, amigo?, le pregunta en voz baja. ¿Quién ha de dormir, señor, con esta cosa tan horrible? Con que no hay duda que es suplicio el mío. Imagínese, señor, cómo estaré yo, que tengo que mandar 2 postillones que deben ser muertos también. Esto me mata. Aquí hay un niño que es sobrino del sargento de la partida y pienso mandarlo, pero el otro, ¿a quién mandaré a hacerlo morir inocentemente? El doctor Ortiz hace un último esfuerzo por salvar su vida y la del compañero. Despierta a Quiroga y le instruye de los pavorosos detalles que acaba de adquirir, significándole que él no le acompaña si se obstina en hacerse matar inútilmente. Facundo, con gesto airado y palabras groseramente enérgicas, le hace entender que hay mayor peligro en contrariarlo allí que el que le aguarda en Barrancayaco,
y fuerza es someterse sin más réplica. Quiroga manda a su asistente, que es un valiente negro, a que limpie algunas armas de fuego que vienen en la galera y las cargue. A esto se reducen todas sus precauciones. Llega el día, por fin, y la galera se pone en camino. Acompáñale a más del postillón que va en el tiro, el niño aquel, 2 correos que se han reunido por casualidad, y el negro, que va a caballo. Llega al punto fatal y 2 descargas traspasan la galera por ambos lados, pero sin herir a nadie. Los soldados se echan sobre ella con los sables desnudos y en un momento inutilizan los caballos y descuartizan al postillón, correos y asistente. Quiroga entonces asoma la cabeza y hace, por el momento, vacilar a aquella turba. Pregunta por el comandante de la partida, le manda a acercarse y a la cuestión de Quiroga, ¿qué significa esto?, recibe por toda contestación un balazo en un ojo que le deja muerto. Entonces Santos Pérez atraviesa repetidas veces con su espada al malaventurado ministro y manda, concluida la ejecución, tirar hacia el bosque la galera llena de cadáveres, con los caballos hechos pedazos y el postillón, que con la cabeza abierta se mantiene aún a caballo. ¿Qué muchacho es este?, pregunta viendo al niño de posta, único que queda vivo. Este es un sobrino mío, contesta el sargento de la partida. Yo respondo de él con mi vida. Santos Pérez se acerca al sargento, le atraviesa el corazón de un balazo y enseguida, desmontándose, toma de un brazo al niño, lo tiende en el suelo y lo degüella, a pesar de sus gemidos de niño que se ve amenazado de un peligro. Este último gemido del niño es, sin embargo, el único suplicio que martiriza a Santos Pérez. Después, huyendo de las partidas que lo persiguen, oculto en las breñas de las rocas o en los bosques enmarañados, el viento le trae al oído el gemido lastimero del niño. Si a la vacilante claridad de las estrellas se aventura a salir de su guarida, sus miradas inquietas se hunden en la obscuridad de los árboles sombríos para cerciorarse de que no se divisa en ninguna parte el bultito blanquecino del niño. Y cuando llega al lugar donde hacen encrucijada 2 caminos, lo arredra ver venir por el que él deja al niño animando su caballo. Wow, ¿no? Hay que dejar como reverberar eso. Fíjense el tempo que nos hace recuperar también una lectura más calma que esa precipitación posible que Sarmiento podía tener en su escritura, ¿no? Digo, para ver los tiempos, eh, cómo se dan estas acciones. Ahora, lo que advino en esta parte, leído con la voz bellísima de Guillermo Saavedra, es el melodrama, ¿no? Melodrama que Sarmiento consumía y difundía, digo, los folletines que él publicaba en general en la parte inferior del periódico El Progreso eran melodramas. Tiene una formación en el melodrama. Y este es el melodrama que tiene lugar en este espacio. Y aparece un episodio infanticida, digo, para unir a la serie de textos infanticidas de la literatura argentina. Vamos a continuarla, esta serie. Ya la vimos con El chico degollado del Matadero, la vimos con esos episodios de Mariquita Sánchez, de Thompson, que en ese momento ya era de Mendeville, en el texto del diario que le escribe Echeverría, y todo como focalizado en este caso en ese gemido del niño que está enmarañado con la naturaleza del bosque, que es lo que pervive en la memoria del asesino, ¿no? Un asesino que se vuelve matrero, y que
se esconde por el bosque, pero eso y por los matorrales, y eso lo persigue, ¿no? Emiliano Suede está haciendo una tesis de doctorado sobre los gauchos matreros. Esta escena, de todas maneras, ustedes la pueden seguir trabajando. Ahora quiero pasar al episodio de La Pampa, al despliegue de la representación de La Pampa en el texto. Fundamentalmente, y esto es algo que es un fragmento del texto que me gusta particularmente, que trabajo particularmente, que enseño particularmente, y acá esto es algo que vamos a desarrollar en una clase que voy a dar sobre cómo enseñar el Facundo, porque ustedes van a hacer un trabajo sobre cómo enseñar el Facundo, que es a lo que estamos expuestos todo el tiempo los que damos clase, y los que damos clase de literatura argentina, porque por un lado tenemos que dar lo que hay que dar, pero cómo dar lo que hay que dar, porque cada grupo de estudiantes año a año se renueva y no han visto cosas que tienen que ver, pero sin repetirnos. Cómo entrarle al texto sin obviar aquello que es fundamental e inevitable, pero sin ir siempre por el mismo lado, sin entrar del mismo modo, sin entrar siempre en el mismo orden, ¿no? Y entonces voy a tomar el capítulo 1, que es otro de los incipits del texto. El texto empieza como varias veces, ¿no? El texto empieza, cuando es un folletín, por Sombra terrible de Facundo voy a evocarte. Cuando se convierte en libro, empieza con a fines del año 1840, salía yo de mi patria desterrado por lástima, o por el Onotupan les idé, que no solo estaba como epígrafe de ese texto, sino que estaba en la portada misma, me olvidé de mostrarles. La portada ya traía como una especie de fuera de lugar, de dislocación del epígrafe, que se anticipa tanto al texto que está en su propia primera plana, digamos, ¿no? Pero este es otro. Acá empieza el texto propiamente dicho, capítulo 1. El continente americano termina al sur en una punta en cuya extremidad, pero uno podría decir, la biografía propiamente dicha de Quiroga empieza en el capítulo 5, por lo tanto ahí el texto vuelve a empezar, o es otro de los incipits del texto, ¿no? Media entre las ciudades de San Luis y San Juan, ¿no? Que es lo que ya estuvimos trabajando. Voy a leer el comienzo del capítulo 1, del aspecto físico de la República Argentina y caracteres, hábitos e ideas que engendra. Y quiero que vean lo que Sarmiento dice, que se concentren en lo que en efecto dice, a ver qué está haciendo y qué imágenes se le generan en la cabeza a ustedes. El continente americano termina al sur en una punta en cuya extremidad se forma el estrecho de Magallanes. Al oeste y a corta distancia del Pacífico se extienden paralelos a la costa los Andes chilenos. La tierra que queda al oriente de aquella cadena de montañas y al occidente del Atlántico, siguiendo el río de la Plata hacia el interior, por el Uruguay arriba, es el territorio que se llamó Provincias Unidas del Río de la Plata y en el que aún se derrama sangre por denominarlo República Argentina o Confederación Argentina. Al norte están el Paraguay, el Gran Chaco y Bolivia, sus límites presuntos. Voy a ir por partes, ¿no? Si estuviéramos frente a frente en la clase, yo les preguntaría qué es lo que ven. Les doy un tiempo para que piensen qué es lo que ven. ¿Y qué tipo de comienzo tiene el texto? ¿Qué tono tiene el comienzo? ¿Qué tono tiene? El continente americano termina al sur. ¿A qué se parece? ¿A qué tipo de libro se parece? Se parece a un libro de geografía, o se parece a un libro de viajes. Se parece a uno u otro porque en el contexto del siglo XIX, de mediados del siglo XIX, los libros de viajes y los libros de geografía muchas veces se asimilaban, digamos, tenían procedimientos similares. Sarmiento era un gran lector de libros de geografía y era un lector de Malte Brun, el geógrafo de ese momento, el más importante, digamos, y acá empieza a operar la imaginación geográfica de Sarmiento, digamos, él trabaja con concepciones geográficas y con concepciones cartográficas.
tiene ese tono, tiene un tono aparentemente objetivo de descripción de un espacio en una configuración cartográfica. ¿Qué está haciendo? Está dibujando un mapa. Y está dibujando aparentemente un mapa neutro, sin embargo, empieza a colar en esa aparente neutralidad o en esa efectiva neutralidad una posición política. Es el territorio que se llamó Provincias Unidas del Río de la Plata y en el que aún se derrama sangre por denominarlo República Argentina o Confederación. No es tan inocente, a pesar del tono inicial del texto, ¿no? La inmensa extensión del país que está en sus extremos es enteramente despoblada y ríos navegables posee que no ha surcado aún el frágil barquichuelo. El mal que aqueja a la República Argentina es la extensión. El desierto la rodea por todas partes y se le insinúa en las entrañas. La soledad, el despoblado sin una habitación humana son, por lo general, los límites incuestionables entre unas y otras provincias. Voy hasta ahí, ahora seguimos con el resto. Empieza a instalar una idea, ¿no? Machacando, inmensa extensión. O sea, no solo es extensión, que ya es casi un pleonasmo, porque toda extensión es inmensa, pero acá es más grande que cualquier extensión, es inmensa. No está despoblada solamente, está enteramente despoblada. El énfasis, ¿no? La gradación mayor. Y acá una especie de rapto del lirismo que empieza a aparecer con los ríos navegables que posee, que no ha surcado aún el frágil barquichuelo. El diagnóstico. El mal que aqueja a la República Argentina es la extensión. 2 puntos y después del 2 puntos la explicación, ¿no? ¿Qué significa eso? El desierto la rodea por todas partes y se le insinúa en las entrañas, otro rapto de lirismo. Después de nuevo, inmensidad, extensión y soledad. La soledad, el despoblado, no solo despoblado, sin una habitación humana. Capítulo 3, ¿no? No puede haber res pública, cosa pública, ya donde no sea posible la sociabilidad para que haya asociación y que haya sociedad y que haya causa pública. No puede haberla en un lugar donde los pobladores están tan diseminados que no puede haber ningún contacto social o que es difícil el contacto social. Y ahora paso a la otra parte. Allí la inmensidad por todas partes. Inmensa la llanura, inmensos los bosques, inmensos los ríos. El horizonte siempre incierto, siempre confundiéndose con la tierra, entre celajes y vapores tenues que no dejan, en la lejana perspectiva, señalar el punto en que el mundo acaba y principia el cielo. Es casi un ritual, lo doy habitualmente, en toda oportunidad que se me presenta este fragmento. Este solo fragmento del Facundo justifica una obra completa, justifica que solo ese fragmento convierta a alguien en un brillante escritor. Sé las prevenciones que hay en general frente a la lectura de Sarmiento, yo también las tengo, frente a la posición ideológica de Sarmiento, yo también lo tengo. Pero cuanto mejor lo leamos y mejor lo comprendamos, más fascinación probablemente sintamos, y eso no quiere decir que caigamos rendidos a los pies de su ideología, sino que incluso lo que nos molesta de su ideología nos va a perturbar mucho más por lo fascinante que es el modo en que impone la idea que promulga. Entonces, digo, sucumbir al encanto que tiene su prosa no nos gana para su causa, digo, para que bajemos un poco las armas de la prevención y nos entreguemos a los movimientos que la escritura de Sarmiento tiene, sin abandonar las posiciones ideológicas que nosotros tengamos. Una cosa no quita la otra, podemos mantener alerta nuestra ideología viéndolo subyugantemente impositivo y terriblemente dominante que puede ser el modo en que él intenta convencer de la idea que tiene, ¿no?
¿Qué se produce acá? Se produce, o sea, Sarmiento está escribiendo con los procedimientos de la lírica, ¿no? Esto es, con un procedimiento anafórico nos está instalando la idea de la inmensidad. Inmensa la llanura, o sea, anáfora, ¿no? Digo algo que se repite como una estructura y predico eventualmente o agrego algo que va marcando variaciones y diferencias. Inmensa la llanura, inmensos los bosques, inmensos los ríos. A fuerza de anáfora y de poetización, digamos, de la inmensidad, él está instalando la inmensidad, que empezó con una inmensa extensión del país. Y acá aparece la idea del horizonte, ¿no? El horizonte siempre incierto. Él está como tomando distancia y focalizando. El horizonte está allá, adelante. Y es un horizonte no definido. No, fíjense que no es la línea perfecta marcada con el marcador que les mostraba al comienzo de la clase. Siempre incierto, ¿no? A lo lejos, confundido que en celajes, en nubes, en vapores tenues. El cielo, el horizonte confuso y vaporoso hace que el cielo y la tierra se confundan y no dejen ver en la lejana perspectiva, y ganamos profundidad de campo ahí. Esa profundidad de campo me permite pensar como en términos pictóricos en el foreground y en el background, ¿no? No nos permite saber a ciencia cierta dónde el mundo acaba y principia, donde el mundo acaba, la tierra, y principia el cielo, ¿no? En esa percepción y en ese diseño que Sarmiento hace, yo siempre creí intuir una referencia a un texto de Luis Vaz Camões, ¿no? el poeta portugués, que en Los Lusíadas dice en un momento, onde a terra acaba y o mar começa, ¿no? Refiriéndose al punto más occidental de, de Europa, digamos, desde el que se lanzaban los aventureros navegantes al descubrimiento del mundo. No, digamos, yo nunca pude comprobar que Sarmiento haya efectivamente leído, pero presumiblemente sí, Echeverría sí ha leído a Camões, muy bien él podría haber leído a Camões, y estar esto funcionando en algún lugar de su memoria. Pero vuelvo entonces ahora también al punto de vista, ¿no? Sarmiento en este caso acá está viendo a nivel. No desde una perspectiva alta, no desde el punto de vista alto, que es eventualmente o frecuentemente el punto de vista que los estudiosos de las artes plásticas y de las representaciones o de las configuraciones cartográficas como Laura Malosetti Costa o Graciela Silvestri o Marta Penos consideran, digamos, que en general las representaciones se dan desde un punto de vista alto, pero casi como condición sine qua non de la representación. Y que de algún modo, Graciela Silvestri también agrega como que la ausencia de puntos de vista altos en La Pampa hacía o había hecho que careciera de interés muchas veces para las descripciones de los viajeros. Esto se da en general, y ellas son inteligentísimas y brillantes haciendo las configuraciones de los espacios del siglo XIX argentino, o americano en general también, y de fines del siglo XVIII, pero creo que Sarmiento los desmiente, desmiente ese presupuesto que se da en una abrumadora mayoría de casos, porque Sarmiento puede representar bella e interesantemente a nivel, sin necesidad de colocarse en un punto de vista alto. Y lo que se permite acá, en la lejana perspectiva, lo que aparece es algo que también Marta Penos trabaja, y que yo le tomo a ella, un concepto que ella saca de viajeros expedicionarios y conquistadores de fines del siglo XVIII, que es el padre es Pedro Lozano, que es el concepto de potencia visiva, ¿no? La posibilidad ideal de la vista de abarcar una gran extensión, o la noción de una fuerza activa o la capacidad de la vista que se pone en acto por medio de su representación en el texto. Gracias a la traslación en palabras de los elementos de diferentes tradiciones de representación icónica, lleva consigo, estoy citando todavía a Marta Penos en su libro Ver, Conocer, Dominar, dice, lleva consigo el poder de la vista
de transformar la posibilidad de contemplar el espacio del Chaco en una realidad constituida como paisaje, ¿no? Me parece que es adecuadísima para extrapolarse a Sarmiento, que es la idea de la potencia visiva. Extender la vista hasta el máximo del alcance que dé. Pero, esto lo voy a saltear, es parte también de la configuración del espacio de Sarmiento. Vuelvo a esto y después voy a recuperar lo de la potencia visiva y de los límites que la Pampa le presenta a la potencia visiva. Me salteo partes que son bellísimas, donde se pone en juego la metafísica del gaucho, ¿no? En ese espacio que es de una gran melancolía, donde permanentemente acecha la posibilidad de la muerte, de la irrupción y del asalto de la muerte, donde él vuelve a componerse después de ese también raptos del lirismo, que yo ya dejaría de llamarlos raptos porque es como un lugar común, que es un despliegue del lirismo que es sustancial a la escritura de Sarmiento, no son eventuales ocurrencias. Se vuelve a componer el mapa. Al norte, confundiéndose con el Chaco, un espeso bosque cubre con su impenetrable ramaje. ¿No? Al centro y en una zona paralela se disputan largo tiempo el terreno, la pampa y la selva. Domina en partes el bosque, se degrada en matorrales enfermizos y espinosos, preséntase de nuevo la selva a merced de algún río que la favorece. Acá el mapa que está haciendo se está cargando como las representaciones cartográficas topográficas, ¿no? La que se representa con diferentes colores según las alturas o las vegetaciones o las formas topográficas, marrón, verde, verde más intenso, verde más claro, celestes del agua. Hasta que al fin, al sud triunfa la pampa y ostenta su lisa y velluda frente, infinita, sin límite conocido, sin accidente notable. Es la imagen del mar en la tierra como en el mapa, la tierra aguardando todavía que se la mande producir las plantas y toda clase de simiente. Un alto grado de abstracción en la representación. Primero es táctil, lisa y velluda, ¿no? Tiene como pelos. Infinita, sin límites conocidos, sin nada, sin accidente notable. Acá volvemos a recuperar la línea. No hay nada. Sí hay algo, pero la representación, ¿no? No hay nada. La imagen del mar en la tierra, una analogía que aprendió leyendo Los viajeros ingleses. No es original el nuevo agenciamiento que le da, ¿no? Aunque no la saque de la nada, aunque venga de otro lado y hasta si estuviera al borde del plagio o fuera el plagio y que fuera otro crime of writing, ¿no? Otro crimen de escritura. La Tierra, como en el mapa, es casi una representación absolutamente cartográfica, como cuando veíamos los de los laberintos, pero vistos desde arriba en su forma diagramática. Y el llamado de producción económica, ¿no? La tierra sin nada yerma, ahora ya fuera de la abstracción, una tierra que necesita productividad, mandarla a producir, ¿no? Ese es uno de los quid de la cuestión. Voy a saltar al capítulo 2 para ligar algo en relación con eso. No lo voy a leer todo, pero cuando él habla del fondo de poesía que nace de esos accidentes naturales de un país así, y de lo que necesita la poesía para despertarse, pero de pronto se pregunta, ¿no? Y dice, pero ¿qué impresiones ha de dejar en el habitante de la República Argentina el simple acto de clavar los ojos en el horizonte y no ver nada? Los puntos suspensivos, ¿no? El topograma al que se refiere Julio Schwartzman. Porque cuanto más hunde los ojos en aquel horizonte incierto, vaporoso, indefinido otra vez, ¿no? No es la línea ahora, de nuevo es una nebulosa, pero intenta hundir los ojos y lanzar la potencia visiva, pero hay un obstáculo, hay un límite. Más se le aleja, más lo fascina, lo confunde y lo sume en la contemplación y la duda. ¿Dónde termina aquel mundo que quiere en vano penetrar? No lo sabe. ¿Qué hay más allá de lo que ve? La soledad, el peligro, el salvaje, la muerte. No hay potencia visiva que puede escrutar lo insondable de la inmensidad de la pampa.
es casi como el vértigo metafísico del gaucho, ¿no? Y fíjense que todavía no ha hablado mal del gaucho, uno podría decir que hasta acá todavía él está siendo empático con el gaucho, va acompañando esa metafísica. ¿Cómo no va a ser así el gaucho? Con ese espacio. Entonces es como si le va ganando las características del espacio que él va caracterizando, sumen al gaucho en una profunda melancolía. Y todavía no lo configura como lo oprobioso, horrendo, ya pronto, ya, ¿no? Va a ocurrir. Pero todavía no. También quiero y queremos, todos los profesores de esta cátedra, que no lo hagan un ladrillo permanente, que todo el tiempo Sarmiento es inmodificable y que todo el tiempo piensa y es consciente de sí, de su ideología. Se deja fascinar por el otro, por el grande hombre, por el gaucho y por el gaucho malo. El horizonte, ¿no? Aparece como la idea, el horizonte como una especie de volátil atracción, como un espejismo, como algo que no se puede asir, que no se puede agarrar, que no se puede aprender, que no se puede alcanzar con el tacto, obviamente porque el horizonte es un concepto óptico, es un concepto visual, es un concepto que pertenece o a la pintura y a la representación pictórica o a la estrategia militar. Y esto lo quiero levantar, es algo que ha trabajado Foucault, digo, y las dos cosas operan en el Facundo. Pero el sublime pampeano, ¿no? Lo que saca al hombre de la medida de todas las cosas, lo que lo saca de eje, le veta incluso la posibilidad de alcanzar, de escrutar al habitante de este suelo, ¿no? La mirada tampoco puede asir el horizonte, que siempre se aleja, queda incierto y tan infinito que no se lo puede aprender. Esto lo van a recuperar de nuevo cuando lean detenidamente el artículo de Julio Schwarzman, Donde temías dir, apuntes para una escritura del futuro, y la referencia a los puntos suspensivos que hace con la idea del topograma. Un topograma que suspende la frase, tanto del interior del texto como del exterior, ¿no? Dice, en persecución quimérica de ese objeto, dice Julio. Y lo trabaja como una señal de un fracaso, ¿no? Pero particularmente del fracaso de una frase también, y la emergencia, la irrupción del anacoluto, ¿no? El anacoluto es cuando yo empiezo una frase con una estructura sintáctica y después me arrepiento y la cambio y estoy alterando la estructura. Digo, yo, para mí que no viene, ¿no? Empecé con un yo que podría haber sido yo creo que no viene y cambié en el medio. Bueno, acá habría como una idea del fracaso de la frase forzada, que se ve forzada al anacoluto. Y dice Schwarzman, el logro de la frase es haber fracasado, ella también como su referente. Esto siempre me trae como reminiscencias del Try Again, Fail Again, Fail Better de Beckett, ¿no? No tiene nada que ver, pero digo, me genera como eso. Cuando recuperemos cómo enseñar el Facundo, vamos a volver a este texto de Julio Schwarzman. Y cuando veamos cómo escribir, vamos a volver a este texto de Julio Schwarzman para ver que la escritura académica no está reñida ni con no está reñida con la inteligencia creadora y fulgurante del trabajo sobre la propia escritura también, la escritura del otro y la propia también. Vuelvo a la idea de horizonte. De nuevo, ¿no? El Foucault como el horizonte, como una noción pictórica, pero también estratégica, y la marcación de la línea del horizonte que nos permite ubicar los elementos en el plano. A partir de un libro bellísimo de Svetlana Alpert, The Art of Describing, y el capítulo cuarto sobre el impulso cartográfico en el arte holandés del siglo XVII, no es que ella lo enseñe eso, ella lo pone en acto y yo de ahí decanto algo que es las posiciones de los horizontes, en la que quizás no pensamos, al menos no pensamos los que hacemos letras, y sí piensan todo el tiempo los que hacen arte o los que trabajan sobre arte, y en la que pensamos los que hacemos letras trabajando mucho con cultura visual, que es el caso de nuestra cátedra y que es el caso de nuestro grupo de investigación UBASIT, que trabajamos con esa articulación. Entonces tengo básicamente el default, que es la línea del horizonte en el medio de la composición, o un horizonte muy bajo, si lo que quiero representar es básicamente algo que se despliega en el cielo,
o el horizonte muy alto o más alto, si lo que quiero representar es básicamente algo que se represente en la travesía, pongamos, ¿no? Donde voy a agrandar el despliegue de la Tierra y quizás voy a bajar un poco la proporción del despliegue del cielo. Y acá se los hice como para que los vean en comparación. Y a partir de eso, bueno, acá se ve claramente, esta vez me voy a privar, para no darles tanta lata, del trabajo sobre la tormenta en la Pampa del capítulo 2 del Facundo, que es bellísima, y que ha sido leída de manera magistral por Luis Felipe Noé. Hay un articulito que yo escribí, digo, este año vieron que para un poco complementar también el no estar, bueno, ciertas dificultades que podamos tener en la comunicación virtual, les vamos a dar algunos textos nuestros como complemento de nuestras exposiciones, que puede ser más fácil y más efectivo que lo lean directamente, donde hago un análisis de esta lectura y del modo en que Sarmiento hace las éfrasis de las tormentas. Es un genio haciendo tormentas, digamos, para decirlo lisa y llanamente. Y voy a trabajar la idea de horizonte a partir de Michel Collot, en un texto sobre el horizonte, particularmente interesante. Les leo esto, dice: estamos en un lugar en cualquier lugar. Sin embargo, en la fisura entreabierta entre el cielo y la tierra, en la distancia que se despliega entre el aquí y el allá, entre los planos en perspectiva, una orientación se dibuja, un sentido emerge y el lugar deviene paisaje. Fragmento de país, sin duda, arrancado por la mirada a la tierra, que permite, sin embargo, por sí mismo la medida del mundo. Gracias a que el paisaje posee un horizonte que, limitándolo, lo ilimita, puede abrir en sí mismo una profundidad en la confluencia entre lo visible y lo invisible, esta distancia que es la medida de nuestra presencia en el mundo, este aleteo de lo próximo y lo lejano que es la pulsación misma de nuestra existencia. No hay paisaje sin horizonte. Recuerdo, pero muy sintéticamente, que la idea de paisaje es una idea cultural, de representación estética. No, paisaje no es el espacio natural que tengo ahí frente a los ojos, sino el espacio natural que tenga frente a los ojos o no, configuro en términos de representación cultural. Es una operación cultural, a la que la idea de horizonte le es constitutiva. Esta traducción del texto de Collot, y yo llegué al texto de Collot por leer a Sergio Delgado, él hace y habla justamente de la dificultad eventual que puede tener con el término empun, disculpen mi pronunciación, quizás no es la mejor, que sería como la distancia que va entre el pulgar y el meñique con una mano abierta y extendida, ¿no? O sea, Sergio Delgado dice sería como una especie de, en la nota al pie dice como nuestro palmo, pero dice que acá también se usa en un sentido figurado, de sinónimo de amplitud o de envergadura, ¿no? Para caracterizar la idea de horizonte. Bueno, esto como digresión interesante, una obra de Jorge Macchi, el artista plástico argentino, bellísima obra titulada justamente Horizonte de 1995. Nada, no me voy a detener en esto, quiero mostrarlo, ¿no? Como sugerencias y derivas de las reflexiones que estamos teniendo. El horizonte, dado como en el default, ¿no? La diferencia del cielo y la tierra por una gradación de la gama del azul, y el cierto encrespamiento en el movimiento de las aguas, y esta especie de posibilidad de que sea uno de los juguetes ópticos que uno giraba y tenía ilusiones por persistencia retiniana que se fijaban, y que todo es un efecto visual, ¿no? Lo que estamos trabajando. Y acá también, como digresión, obras del fotógrafo japonés Hiroji Sugimoto, particularmente de su serie de Seascapes, donde van a ver justamente también un horizonte
compuesto a la mitad de la composición, en un equilibrio entre el cielo y el mar, bordeando cierta forma de la abstracción, ¿no? Por exceso de palpabilidad, uno podría decir, donde la foto igual también se pone táctil, ¿no? Acá también en la representación del agua, la, la, la bidimensionalidad de lo óptico se vuelve tridimensionalidad de lo háptico, ¿no? Eh, Otra de Sugimoto, que no sé si se ve bien por la luz que tengo acá al lado, Baltic Sea, que trabaja con el despliegue de la noche, ¿no? Y el color oscuro para el cielo y para el mar. Y acá, un poco siguiendo como la cosa de la línea incierta del horizonte, porque es vaporoso, ¿no? Para pensar el de Sarmiento. Y entonces cuando yo todo el tiempo les decía qué es lo que ven cuando leemos a Sarmiento, qué es lo que vemos, y tratemos de ver lo que él hace. Son diseños, son dibujos, son éfrasis. Una representación verbal de una representación visual en su sentido más estrecho, ¿no? Para realizar, ya se los comenté en relación con Echeverría, lo que Mitchell dice como algo que hay que conjurar, ¿no? Porque las palabras pueden citar, pero nunca ver sus objetos. La éfrasis trataría de conjurar esto, ¿no? Las palabras pueden cite, but never cite. Entonces la éfrasis, que en su sentido más estricto es un subgénero de la poesía, es, en su término amplio, cualquier representación verbal de una representación visual o de cualquier cosa visual. Sarmiento es un maestro de la éfrasis. Y con esto introduzco también la idea de que Sarmiento es un verdadero graficós, un verdadero hacedor de imágenes, algo que también trajimos a colación la otra vez, a propósito de Svetlana Alpers, y en esta forma de conceptualización geográfico-cartográfica que tienen, y Svetlana Alpers lo trabaja, un origen común de formación, los cartógrafos y los pintores en el siglo XVII holandés, quiero recuperar la idea de los puntos de vista y de los puntos de vista variables y móviles, ¿no? Hablábamos del punto de vista a nivel. Hablábamos del punto de vista del viajero, el viajero que viene del oriente o en la tormenta en la pampa, esa tormenta que asalta de golpe al viajero como una especie de entidad móvil, actante, que a Sarmiento le sirve para darnos la idea de que está ahí. Él no dice yo estoy ahí, en ningún momento dice yo estoy acá, pero genera el efecto de que él está ahí, cuando igual él no está ahí, no es él, es una narración, es un narrador, y ni siquiera es una figura que pone en tercera a un viajero que va por ahí, pero por efecto de contaminación, inevitablemente por momentos lo vemos a Sarmiento ahí, en un espacio que todavía no ha transitado, pero que en un espacio que conoce teóricamente, ¿no? Entonces el punto de vista del viajero, el viajero es un punto de vista en movimiento. El punto de vista del cartógrafo, del pintor, el punto de vista del estratega militar, que tiene que otear el horizonte y mirarlo, vamos a explicar un poco más en relación con civilización barbarie y los caballos y la caballería y cierta cuestión de saberes militares. Pero, digamos, Sarmiento como graficós, y en realidad estoy confundiendo con esto, digamos, tendría que volver a La Pampa, pero ahora van a ver por qué estoy mostrando esto, tiene una manera artizada de configurar y de entender y de representar que nos hace pasar por natural, como si esa manera artizada que él tiene fuera un efecto natural del espacio natural. Pero allí debemos ver el artificio, que él nos genera de una imagen de la pampa como una inmensidad bárbara, y que en su lógica y en su forma de composición nos hace parecer natural, como si fuera un reflejo de lo real, algo que es generado por él. Él nos está construyendo y diseñando una idea de pampa que nos instala como real y a la que nosotros vamos a forzar la realidad para que encaje y se parezca a eso que Sarmiento ha diseñado. Ese es el efecto
magnetizador que todavía opera sobre la cultura, la política y la ideología argentina hasta hoy, fruto de la prepotencia de la belleza de su prosa. Ahí radica su fortaleza, ¿no? Y su poder. Los puntos de vista, digamos, esto tenía su origen, bueno, acá no lo tengo, pero digamos, visto a nivel, que son las bastantes habituales vistas urbanas, de un viajero que llega en barco y que ve a nivel, cielo arriba, en el medio, una franja de tierra con el skyline de la ciudad que se avista y la franja de agua, que es una de las formas de representación más usuales, de las vistas urbanas, sería una vista a nivel, pero que en general igual es como a vuelo de pájaro, levemente alta, que puede elevarse lo suficiente hasta convertirse casi en cenital, incluso permitiendo representaciones como estas de 1538, vista a vuelo de pájaro de la ciudad de Ámsterdam, o esta vista a vuelo de pájaro de la ciudad de Ámsterdam, que hace algo que técnicamente era imposible en términos de reflejo de lo real, si eso existiera, porque está visto como desde encima de las nubes, cuya sombra se instala sobre la superficie de la Tierra, cuando a la altura de esta composición de 1652 no hay posibilidad técnica de que eso se pudiera hacer en términos concretos, ¿no? Experimentales, fácticos, ni siquiera no había globo aerostático, tampoco digo. Y entonces quiero pensar cómo también esa vista a nivel, cuando uno va tomándola hasta cenital, hasta llegar casi a la visión diagramática, cartográfica que veíamos de los laberintos iniciales de la clase, nos muestran también los diferentes puntos de articulación y cómo algo que puede verse de manera háptica, el maze en el que estoy encerrada, la pampa que estoy viendo y el horizonte allí adelante, puede convertirse en la máxima abstracción y abandonar la máxima posibilidad eventual de la palpabilidad en un sistema abstracto, la Tierra como en el mapa, ¿no? En su máxima representación como diagrama. Pero en el complemento de ese juego entre la máxima abstracción y la máxima palpabilidad, y de nuevo, la pampa convirtiéndose en este texto en una especie de epítome de todo el espacio nacional, a pesar de que yo quería que recordáramos primero todos los otros espacios que se despliegan en el Facundo, de nuevo, como un poco como en el acto del gobierno al que se le mandó descifrar el jeroglífico y donde saca a Benavides y abandona la coreografía para escribir una geografía nacional, acá Sarmiento eleva el espacio local, la Pampa, a máxima universal o, más discretamente, a máxima nacional, ¿no? Eleva la coreografía de la región de la Pampa, la coreografía, la grafía de una región, la escritura de una región, a geografía como la escritura de un mundo, ¿no? Si consideramos que en este caso el mundo es el país. Y para volver a esta articulación entre máxima abstracción y máxima palpabilidad, recupero la idea del Baquiano, que está en el capítulo 2 del Facundo. Después del rastreador viene el Baquiano, personaje eminente y que tiene en sus manos la suerte de los particulares y de las provincias. El Baquiano es un gaucho grave y reservado que conoce a palmos 20.000 leguas cuadradas de llanuras, bosques y montañas. Es el topógrafo más completo. Es el único mapa que lleva un general para dirigir los movimientos de su campaña. De la máxima abstracción a la máxima palpabilidad. Y de la máxima palpabilidad a una forma de la abstracción ambulante, ¿no? O sea, el baquiano que va acompañando al jefe de la tropa, conduciendo y orientándolo, como con los procedimientos del mapa, digamos, pero no con su intangibilidad, ¿no?
es el topógrafo más completo. ¿Vieron? Él sigue pensando en términos cartográficos y en términos topográficos, con su imaginación geográfica, y también puede percibir esas operaciones en los actantes que va mostrando en el texto. Para cerrar, vuelvo a lo inicial, ¿no? A recordarles esa idea del sesudo Pedro de Angelis, del que se burlaban bastante los civilizados antirrocistas, porque lo creían de algún modo un bárbaro a Pedro de Angelis, que flor de barbarie, ¿no? Alguien que dominaba 5 idiomas, y ellos se burlaban mucho de su pronunciación, pero el sesudo pero artístico era un letrado muy profundamente culto, pero que estaba al servicio del bárbaro ignorante. Lo estoy diciendo con las palabras de Sarmiento y con su punto de vista. Esto se mueve, es la pampa, ¿no? El libro. Esto se mueve, es la pampa. Tengo un montón de ejemplares de Facundo acá. E imito acá también, y recuerdo algo que circula, que también puede ser un invento, un mito, cuando Rosas a sus colaboradores, justamente a los que escribían en su favor, les decía, así es como se escribe, así es como se ataca, señores, así es como se ataca, blandiendo el Facundo en sus manos, el ejemplar que él tenía, que también lo había leído, así es como se ataca, ya verán que nadie me defiende tan bien como él me ha atacado. Entonces acá de nuevo, ¿no? Pedro de Angelis, tratando de ver que no entre nadie, esgrimiendo el libro, decía, esto se mueve, es la pampa. El pasto hace ondas agitado por el aire, se siente el olor de las hierbas amargas. Lo que me hace ligarlo a una frase bellísima de Etienne-Jules Marey, un fisiólogo francés que hacia los años 1870 empieza unas investigaciones en paralelo con lo que hacía Edward Muybridge, un fotógrafo inglés, pero en California, que era estudiar el movimiento de los caballos y sus formas de representación, tratando de captar ese movimiento y encontrando medios mecánico-ópticos de captación, y son lo que se conocen como los cronofotógrafos, donde dice justamente, el movimiento es la caligrafía de la naturaleza, ¿no? Y uno podría pensar que tal vez el Facundo es la caligrafía de la naturaleza pampeana. Y eso es parte de lo que desarrollamos en la introducción de nuestro programa de este año. Es todo por hoy.